También conocido como el Holodomor, la hambruna en Ucrania tuvo lugar en la República Soviética de Ucrania y en las regiones de Kubán y Ucrania Amarilla entre 1932 y 1933. Con el fin de aplastar toda resistencia contra el régimen y ampliar el control sobre los campesinos, las autoridades soviéticas tomaron decisiones y medidas para generar una hambruna generalizada y artificial que Stalin había aplicado en la URSS desde 1928. En la gran hambruna de la década de 1930, hasta 4 millones de ucranianos murieron de hambre durante la colectivización forzosa de las granjas por parte del dictador soviético Joseph Stalin. Los orígenes del Holodomor se sitúan en torno a la creación en 1922 de la URSS, que Rusia, Ucrania, Bielorrusia y demás países conformaron en sus inicios como expansión de la revolución bolchevique por el antiguo Imperio ruso. Por otra parte, existe un programa conocido como el Holodomor, palabra ucraniana que significa matar de hambre. Este programa, que estaba diseñado por el Estado soviético, tenía una doble finalidad. Por una parte, pretendía eliminar físicamente a los campesinos que se resistían a estas colectivizaciones forzosas de sus tierras. Y por otra, reprimir cualquier síntoma de rebrote del nacionalismo ucraniano que se definía como pro-europeo y anti-Moscú. En apenas unos meses, a comienzos de la primavera del año 1932, los campesinos ucranianos empezaron a morir de hambre. Había registros de niños con el vientre hinchado por la falta de alimento, familias enteras obligadas a alimentarse de hierba o cortezas de roble, que hasta incluso se podían comer a sus perros y a los gatos. La situación llegó a tal punto que en las zonas rurales más pobres se generalizó el canibalismo y los cadáveres se agolpaban en las calles porque nadie tenía fuerzas para poder darle sepultura. De los campos de trigo llegaba un hedor insoportable, y la gente hambrienta se arrastraba hasta allí para cortar las espigas y comérselas, pero al no poder digerirlas, morían allí mismo. Era tal la cantidad de cadáveres que se acumulaban en los campos que los soldados de la GPU tuvieron que emplear trenes para retirar los cuerpos sin vida y cavar gigantescas fosas comunes. Así evitaban que se propagasen enfermedades. Los campesinos que eran capturados por la GPU eran sometidos a terribles torturas en los centros de detención. Toda esta situación se remonta a que Ucrania, según el país ruso, había entregado menos cantidad de cosechas que el año anterior, y para Stalin fue la excusa perfecta para interferir en el país vecino. El Holodomor fue silenciado en muchos países gracias al eficiente aparato de propaganda del país, que logró desviar la atención del problema y vender una buena imagen de la URSS a nivel internacional. A inicios de 1934, el Holodomor finalizó en toda Ucrania, Kazajistán y el norte del Cáucaso. Los archivos secretos desclasificados tras la disolución de la Unión Soviética reflejan un aumento de la mortalidad de 1932 estimado en una tasa adicional a la media de años anteriores de unas 150.000 personas, mientras que en 1933 refleja algo más de 1,3 millones de personas, lo que hace un total de 1,5 millones de personas fallecidas a consecuencia directa de esta hambruna, según estos documentos. El Holodomor, que tuvo lugar entre 1932 y 1934, fue el mayor crimen cometido en época de Stalin y de toda la historia de la Unión Soviética, constituyendo una de las mayores tragedias humanitarias del siglo XX. Si bien se provocaron hambrunas también en otras regiones de la URSS, el término Holodomor se aplica específicamente a los sucesos ocurridos en Ucrania. Sin embargo, algunas instituciones han revocado la definición de genocidio, como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que revocó su denominación de genocidio en el año 2010, alegando que si bien reconocía que la hambruna forzada de Holodomor llegó a hacerlo como consecuencia de la política del régimen totalitario de Stalin, consideró que no se ajustaba a la definición de genocidio, al no ser dirigido contra un pueblo en concreto, sino contra el pueblo soviético en su totalidad. Hacia noviembre del año 2011, la propia Ucrania y 22 gobiernos de otros países han denominado las acciones del gobierno soviético como un acto de genocidio. La Declaración Conjunta de las Naciones Unidas de 2003 ha definido la hambruna como el resultado de políticas y acciones crueles del régimen totalitario que causaron la muerte de millones de personas de etnias como la ucraniana, rusa, kazaja y entre otras. En la actualidad, instituciones importantes como la ONU y la Unión Europea califican esta terrible hambruna como hambruna artificial. ¿Pero en verdad lo fue?
Algunos académicos sostienen que la hambruna fue planeada por Stalin para eliminar un movimiento independentista ucraniano, pero otros sostienen que la hambruna fue una consecuencia del proceso de industrialización soviético.